Hola, sean bienvenidos a otra nueva clase de historia. Estamos aquí presentando la clase con un grupo de segundo grado. El tema a tratar, vamos a estar hablando sobre la periodización. Y para ello vamos a ir a la siguiente presentación y iniciamos. Ahí tenemos el tema y el aprendizaje esperado. Es importante que nosotros identifiquemos cuál es la intención de la clase. El tema, la explicación histórica. Aprendizaje esperado reflexiona sobre la importancia de explicar los hechos y los procesos históricos. Es importante que nosotros podamos ir entendiendo estos conceptos relacionados a la historia, porque nos van a ayudar a entender nuestro presente, nos van a poder ayudar a entender por qué las cosas actuales tienen un origen en el pasado. Ese es simple. Nuestro contexto actual, nuestro contexto social, político, cultural, tiene su origen en el pasado. Y esto nos ayuda a nosotros a entender la razón del por qué pasaron las cosas. Y en este caso vamos a estar hablando sobre la explicación histórica. Y vamos a la siguiente diapositiva, que es la periodización. Y para conocer y explicar el pasado, los historiadores consideran el tiempo al menos en dos sentidos. Vamos a ver la primera y tenemos ahí en el concepto de tiempo que maneja la sociedad que se va a estudiar y en su necesidad de periodizar. Vamos a entender qué es la periodización. La misma palabra nos está dando la definición. Estamos hablando sobre periodos. Los historiadores en su tiempo, en su momento, han decidido dividir el tiempo, de poner un inicio y un fin, que marca o que le ponen un nombre. En este caso vamos a hablar un poquito sobre ello. El historiador busca eventos o fechas que significan cambios cualitativos en la vida y la actividad humana, como el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, por poner un ejemplo. De acuerdo con esa lógica, en el siglo XIX se adoptó la convención de dividir la historia del mundo en 4 partes. En este caso nos vamos a referir acerca de la historia universal. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar lo que es las etapas de la historia universal, o en este caso lo vamos a dividir en edades de la historia. Ahí tenemos la primera edad, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que es lo que corresponde a el análisis o la división o la periodización de la historia. Pero sin embargo, a pesar de que esta es la periodización más utilizada en los libros de texto, debes saber que quienes la concibieron eran europeos, y en esa época lo que pasaba fuera de ese continente se consideraba poco relevante. Por ello, esta división del tiempo no completó las formas de vida y la organización de Asia, Oceanía, Asia o nuestro continente americano. Tanto en este caso como el de la periodización de la historia de México, los periodos están delimitados por eventos de gran trascendencia que han significado cambios en la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de producir y organizarse de los pueblos de nuestro continente. La periodización de la historia de México es la siguiente. Aquí tenemos la periodización de lo que es la historia de México, y está dividida en 4. 1. México prehispánico. 2. México virreinal. 3. México independiente. 4. México contemporáneo. Esa es la periodización de nuestro. Ahora, ¿qué características tiene? ¿Por qué se divide en estos periodos? ¿Cuál es la razón por la que los historiadores deciden dónde debe iniciar un periodo y dónde debe terminar otro periodo? Siempre hay un hecho histórico que va a marcar esa división. En este caso tenemos del México prehispánico y finaliza con la caída de México Tenochtitlán. ¿Por qué esa fecha? Es fácil y entendible. Exactamente cuando cae el gran imperio de México Tenochtitlán, inicia el segundo periodo con la llegada de los españoles y el gobierno o el dominio de los españoles. En este caso, el México virreinal inicia con la caída del México Tenochtitlán y abarca hasta, bueno, en este caso finaliza con la declaración de independencia de 1820. Ahí termina el México virreinal y vamos al siguiente periodo, que es México independiente. Exactamente, inicia cuando se declara la independencia de México en 1821 y va a terminar o finaliza con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Último periodo, en este caso, es el México contemporáneo, que va a iniciar con el estallido de la Revolución Mexicana y va a terminar hasta nuestros días, hasta la actualidad. Entonces ahí tenemos la periodización de la historia de nuestro país. En este caso, y de todo lo anterior, se puede concluir que existen tantas periodizaciones como temas por estudiar. La vida personal, la de los países e incluso los procesos pueden periodizarse. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente presentación. Escribir la historia, relatar o explicar. ¿Cuál es la finalidad de la historia? En este caso, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Relatamos o explicamos? Podemos decir, los historiadores relatan
relatan o explican. Y nos estamos basando en la información que nos arroja, en este caso, nuestros libros de textos. No se habla de historias, sino de mitos, se habla de leyendas, se habla de crónicas, de registros, y mucho más tarde se trató del relato, más o menos fundamentado de sucesos diversos, hechos de reyes, batallas y conquistas. Al paso de los siglos, el concepto y la fundación de la historia, así esta disciplina se proponía dejar constancia de lo que en realidad había pasado, sin que las ideas, los intereses o las circunstancias del historiador influyeran en su descripción del pasado. Bien, ahí tenemos la respuesta: escribir la historia, relatar o explicar. ¿Cuál es la finalidad del historiador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y a partir del siglo XIX, de forma paralela al desarrollo de las ciencias naturales, hubo un cambio en el estudio del pasado de las sociedades humanas. No bastaba con conocer los hechos y describirlos, había que comprenderlos. La historia se concebía como ciencia, no se reduce a la manera de enumeración de acontecimientos o un relato cronológico por él, sino la exploración de estos y a partir del tipo de relaciones que los vincula entre sí. Esto es determinar sus múltiples causas y consecuencias, lo que dominamos como causalidad. Y vamos a analizar qué sentido tiene estudiar cosas que ocurrieron hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene estudiar la independencia de México? Es una pregunta bastante simple y a la vez complicada. Nosotros como adolescentes, como alumnos, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué me sirve estudiar la Revolución Mexicana? ¿Para qué me sirve estudiar las culturas prehispánicas? ¿Cuál es la finalidad? Me lleva a mí a responder cuál es el contexto social actual que se origina a partir de ese acontecimiento. Por ejemplo, de manera sencilla, la independencia de México a nosotros nos da un fundamento actual que somos independientes. Simple, nosotros somos un país soberano, no dependemos de otra nación, no somos colonia de otra nación. Pero ¿de dónde surge? Exactamente desde ese periodo histórico que es la independencia de nuestro país. Y el conocimiento histórico se construye tras un largo proceso de elaboración por parte del historiador y comprende básicamente dos niveles: el de la investigación o reconstrucción de los hechos y el de la interpretación, que consiste en buscar el significado del pasado para nosotros en el presente, encontrar los vínculos, las conexiones y las estructuras que le dan sentido a los hechos históricos para entender el devenir de la humanidad. Ahí nosotros estamos entendiendo cuál es la finalidad de los historiadores. Realizan su labor fundamental, que es interpretar y explicar acontecimientos y procesos. Esos dos conceptos ya los vimos en la clase pasada. Puedes recurrir a esos videos. Tarea: ¿para qué medimos el tiempo? 2. Esto nos sirve para explicar la historia. Y 3. ¿Explicar es lo mismo que juzgar? Bueno, ya tenemos ahí el tema. Podemos ir y analizar lo explicado en clase y responder las preguntas. Y nos vemos en la próxima clase.